Amén. La palabra del día de hoy se encuentra en Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8. Repito, Isaías capítulo 6, desde el verso 1 hasta el verso 8. Le vamos a dar lectura. Le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. La mayoría de nosotros nos acercamos a Dios buscando ayuda, ¿cierto? Dirección, sanidad o alguna provisión. Y eso es bueno porque Él es un Padre amoroso que escucha nuestras oraciones. Pero, sin embargo, la vida cristiana no se trata solo de lo que Dios puede hacer por nosotros, sino que también de nuestra disposición para hacer su voluntad. Muchas veces le preguntamos a Dios: ¿qué tienes para mí? Pero muy pocas veces nos detenemos a escucharlo cuando Él nos pregunta: ¿quién irá por mí? En este capítulo de Isaías encontramos a un hombre que tuvo un encuentro real con la presencia del Señor. Contempló la santidad de nuestro Señor, reconoció su condición, fue limpio por gracia divina y entonces escuchó esta pregunta que sigue vigente hasta el día de hoy: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En Isaías 6:8. Y la respuesta de Isaías, de este profeta de Dios, fue una respuesta inmediata y fue una respuesta sincera. Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Y esto no fue simplemente una frase bonita, fue una declaración de entrega que hizo este profeta a nuestro Señor. Fue de obediencia y fue de disponibilidad inmediata hacia nuestro Señor. Y esto es lo que vamos a reflexionar el día de hoy. ¿Qué significa realmente: Señor, aquí estoy? Y cómo nosotros podemos responder a este llamado con un corazón dispuesto. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy.
Para decir, heme aquí, primero tenemos que ver a Dios. Y en el verso 1 dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Lo primero que ocurre en este relato no es el llamado, sino que es la revelación de Dios hacia Isaías. Isaías ve la santidad de Dios. Isaías ve la majestad de Dios. Ve la gloria del Señor. Eso es lo primero que hace. Y muchas veces nos pasa esto, que nosotros queremos servir sin conocer profundamente a Dios. Queremos trabajar para Él, en lo que sea, antes de maravillarnos con Él, de maravillarnos de quién es Él. Pero el verdadero servicio, y como lo hemos visto anteriormente, nace de la adoración. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros vemos quién es Dios, nuestra perspectiva, y como lo hemos visto anteriormente, cambia. Nuestros problemas comienzan a verse más pequeños. Nuestro orgullo parece que se va quebrantando y nuestro corazón se dispone a obedecer. Y nadie puede decir sinceramente, heme aquí, sin antes haber tenido un encuentro con la presencia del Señor. Para decir, heme aquí, tenemos que reconocer nuestra condición. Y en el verso 5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de este pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay mí que soy muerto, soy un hombre inmundo de labios. Cuando Isaías vio la santidad de nuestro Señor, dejó de mirar los defectos de los otros y empezó a mirar sus defectos. Pero ¿por qué pasó esto? Porque la presencia del Señor produce convicción en nuestra vida. No podemos responder a este llamado del Señor de a quién enviaré con orgullo en nuestro corazón. Tenemos que hacerlo desde nuestra necesidad de Él. Y hay personas que quieren ser usadas por Dios, pero lamentablemente no quieren ser transformadas por Dios. Y Isaías entendió esto, que antes de ser enviado tenía que ser limpio. Y para eso debemos recibir la gracia de Dios. Y eso fue lo que pasó en los versos siguientes, donde dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando Isaías contempló esta santidad de Dios, reconoció su pecado. Inmediatamente, él entendió de que no era digno estar delante del Señor. Pero Dios no lo dejó en esa condición, no lo dejó en su condición de culpa, sino que intervino con su gracia. El carbón encendido simboliza la obra purificadora de Dios. Isaías no podía limpiarse a sí mismo, no podía quitar su propia culpa. Fue Dios quien tomó esa iniciativa para poder restaurarlo. Y lo mismo ocurre con nosotros. Ninguna persona puede servir a Dios basándose en sus propios méritos. Todos dependemos de esa gracia manifestada
por Jesucristo. En Efesios 2, 8 y 9, un verso muy conocido, palabras muy conocidas, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Y que no es por obras, para que nadie se gloríe. Dios no está llamando ni llama a personas que son perfectas. Llama a personas que han sido transformadas por su gracia. Y la gracia no solo perdona, sino que la gracia del Señor también te capacita. Muchas veces pensamos que la gracia únicamente sirve para borrar los pecados. Pero la Biblia enseña que también nos fortalece para cumplir el propósito de Dios. Y en 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15:10. Pablo reconocía que todo lo que había logrado en su ministerio era el resultado de la gracia de Dios obrando en su vida, obrando en él. Por eso cuando Dios te llama, nuestra mirada no debe estar puesta en nuestras limitaciones, sino que tiene que estar puesta en el poder de Dios, en ese poder que Él tiene para capacitarnos a cada uno de nosotros. Moisés, cuando fue llamado, dijo que no podía hablar. Jeremías, cuando fue llamado, dijo, soy muy joven. Gedeón, como lo veíamos el domingo, se veía insignificante. Isaías se consideraba inmundo. Pero sin embargo, Dios los usó, porque su llamado no depende de esa capacidad, sino que depende de la gracia de Él. Quizás a veces uno piensa, no sé suficiente, no soy capaz de hacer esto, he cometido muchos errores, ¿cómo voy a estar ahí? No tengo los dones que tiene él, no tengo los dones que tiene ella. Pero Dios no está buscando perfección, sino que busca disponibilidad. La gracia que te salvó, mi hermano, mi hermana, esa misma gracia es la que te puede transformar, es la que puede fortalecerte y es la que te puede usar para la gloria de Él. Porque es para su gloria. Antes que Isaías dijera, heme aquí, Dios ya había tratado con su pecado. Lo había limpiado. Y antes de enviarnos a nosotros, Dios también quiere recordarnos que no servimos por lo que somos, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando Isaías fue limpiado por la gracia de Dios, entonces estuvo preparado para escuchar la voz de Dios. Porque dice que antes lo vio. Él reconoció su pecado. Uno de estos serafines se acercó con ese carbón, lo limpió y luego escuchó la voz de Dios. Porque un corazón restaurado siempre va a estar más dispuesto a responder al llamado del Señor. Para escuchar, heme aquí, debemos escuchar la voz de Dios para poder decir estas palabras. En el verso 8 dice, después oí la voz del Señor
que decía. Observen el orden. Primero, Isaías ve a Dios. Luego Isaías reconoce su pecado. Luego es limpiado y después escucha la voz de Dios. Y muchas veces nosotros queremos escuchar la dirección del Señor, pero no pasar tiempo con Él. Pero de esa intimidad que nosotros podemos tener con el Señor es la que nos da la dirección. En Juan 10:27 dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios sigue hablando hoy a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, mediante diferentes circunstancias, por medio de la iglesia. Pero la pregunta es, ¿estamos escuchando realmente? Por eso tenemos que estar dispuestos a obedecer. Después de que oyó la voz del Señor, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías no preguntó, ¿cuánto tiempo? ¿A dónde me vas a mandar? ¿Con quién tengo que ir? ¿Qué voy a ganar? No dijo eso. No preguntó las condiciones del llamado, sino que simplemente se ofreció. Heme aquí, envíame a mí. Y la obediencia verdadera no pone condiciones. Génesis 22, del 2 al 3, nos cuenta una historia muy conocida, la historia de Abraham, ¿cierto? Donde dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham no discutió. Abraham no negoció con Dios. Simplemente lo que hizo Abraham fue obedecer. Y la fe se demuestra en obediencia. Heme aquí, envíame a mí. Y el Nuevo Testamento también nos llama a decir heme aquí. Muchos piensan que ese llamado es solo para los profetas o solo para los apóstoles, para los misioneros, como les llaman. Pero en Cristo todos somos llamados. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque Dios no quiere solamente una parte de nosotros, quiere nuestra vida completa. Y decir heme aquí es presentar nuestro tiempo, nuestros dones, nuestra familia, nuestros recursos, nuestros planes sobre el altar. Significa estar disponible, aunque no tengamos todas las respuestas. Significa confiar en Dios, aunque no entendamos cuál es ese camino. Significa obedecer, aunque implique un sacrificio que no logramos entender. Implica servir, aunque nadie nos vea. Porque a veces servimos solo cuando nos están viendo. Y significa priorizar la voluntad de Dios
por encima de nuestros deseos. Porque a veces la carne habla más que el Espíritu. Y tenemos que priorizar la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos. Y el mayor ejemplo del heme aquí, ¿quién es? Jesucristo. Sabemos que antes de Isaías hubieron hombres obedientes, como Abraham, que lo estamos viendo ahora. Pero el ejemplo perfecto de esto es Cristo. En Hebreos 10:7 dice: he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Jesús dejó la gloria celestial, tomó forma de siervo, murió en una cruz, y todo porque estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y en Getsemaní declaró: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El verdadero heme aquí siempre, siempre, siempre nos va a llevar a la obediencia. Ahora, la pregunta de Dios que sigue resonando hasta hoy es: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La necesidad sigue existiendo. Familias que necesitan escuchar del Señor. Hijos que necesitan un ejemplo piadoso. Iglesias que necesitan servidores fieles. Y hay personas allá afuera que necesitan conocer a Cristo. Y Dios sigue buscando estos corazones disponibles para poder usarlos. No aquellos más talentosos, no a los más preparados, sino a aquellos que están diciendo: Señor, aquí estoy. Aquellos que han reconocido su condición y que por la gracia del Señor han sido limpios. Y te dice: ¿a quién enviaré? Señor, aquí estoy. Envíame a mí. Ahora hay que pensar y reflexionar. ¿Hay algo que Dios me ha pedido y que aún no he obedecido? ¿Estoy buscando solamente las bendiciones de Dios, pero sin hacer su voluntad? ¿O estoy buscando también la voluntad del Señor? Puedo decir ahora sinceramente: heme aquí, envíame a mí. Hoy es un buen día para decirlo. Señor, aquí estoy. No vengo a imponer mis planes. Vengo a ponerme en tus manos. Heme aquí, envíame a mí. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Vamos a orar. Amado Señor, aquí está tu pueblo, Señor. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Te rogamos que por gracia y misericordia seas limpiando nuestros corazones. Seas quitando todo pecado, toda inmundicia, Señor, que nos va contaminando cada día. Danos corazones dispuestos, corazones obedientes a tu palabra, Señor, porque queremos servirte. Sabemos que hay mucha necesidad afuera, Señor. Y aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos, dispuestos, con un corazón sincero, a que nos envíes, Señor, y que hagas tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a entender y a comprender que tus planes
son mejores que los nuestros. Que tus decisiones son mejores que las nuestras. Y que tus caminos nos llevarán a la gloria eterna, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra en esta tarde. Y te ruego que nos bendigas, nos fortalezcas cada día para hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.